Bienvenidos, bienvenidas a Ruta Propia, el podcast de idoneo.com, donde, como ya sabes, te ayudamos a elegir tu próximo vehículo y, sobre todo, más importante, te ayudamos a entender cómo está cambiando la movilidad en España. No puede ser de otra manera, hoy tenemos un programa, un episodio bien completito. Vamos a comenzar desgranando los resultados que ha publicado la Asociación Española de Renting de Vehículos en su 10ª encuesta de calidad. Nos trae datos súper interesantes, muy relacionados con satisfacción, con fidelidad, con nuevas tendencias en este servicio este 2025. Y en la segunda parte vamos a resolver una pregunta súper habitual que nos hacéis muy a menudo, y es esa que dice: ¿qué pasa con esos coches de marcas chinas que llegan tantos a España y, sobre todo, que llegan tan baratos? ¿Son interesantes en renting? Ya sí, ya no. ¿Son más interesantes en compra? Vamos a verlo. Soy David. Conmigo está ya esperando Javier y vamos a recorrer juntos esta ruta. ¡Arrancamos! Para que cada persona encuentre su camino hacia la movilidad, esto es Ruta Propia, el podcast de idoneo.com. Y empezamos, Javi. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, David? Pues con muchas ganas otra vez. Venga, pues vamos a por ello. Además empezamos hoy con una parada obligatoria, ¿no? La 10ª encuesta de calidad de renting que publica cada año la Asociación Española de Renting de Vehículos. Último capítulo estuvimos analizando conclusiones del informe anual y ahora nos vamos a basar en un articulito un poquito más pequeño, en un documento un poquito más pequeño, pero que, de alguna manera intenta trasladarnos o por lo menos hacernos vernos cómo está el renting desde el punto de vista del cliente. Un termómetro fiable de cómo percibe el cliente estos servicios de renting. Y ojo, te voy anticipando que hay datos que desmontan mitos y ojo, que el renting no solo convence, sino que fideliza a lo grande. Sí, exactamente. Es que cuando hablamos de fidelizar y sobre todo en el mundo del motor, eso no es fácil. Porque todo el mundo que le haya interesado un coche sabe que a lo largo de la vida de un vehículo y cuando se disfruta de él, pues pueden pasar muchas cosas y quedarte a gusto con, y digamos, satisfecho con una contratación, una compra, a veces es difícil, ¿no? Y aquí sí que nos revela que ahí justamente el renting está haciendo, como decimos nosotros, match, ¿no? Entre lo que ofrece y la vida del conductor y lo que esperan los conductores hoy en día. Más que, además, como un servicio como el renting que consigue esa fidelidad que se está reflejando, pues es sorprendente porque hay datos que iremos viendo ahora que nos reflejan que relativamente están muy satisfechos, sobre todo la parte de particulares, que muchas veces era la menos tradicional en este segmento, que están muy satisfechos con su experiencia y que vemos que continúan y siguen confiando en el renting. Totalmente, Javier. Además, los números son claros. El renting no solo convence, sino que genera auténticos forofos, auténticos fans. El estudio nos dice que más de la mitad de los clientes, ojo, más de la mitad, cumplen esa triple condición: satisfacción, renovación, como bien dices, y todavía lo más complicado, la recomendación. Y eso es cierto que no se consigue en cualquier sector. Y aquí te lanzo una pregunta, Javi, que me viene a la cabeza. ¿Y si el renting va y fideliza más que una marca de coches? Pues yo creo que es un planteamiento que ya lo podemos considerar muy seriamente, porque vamos viendo cómo los clientes, los conductores, se van fidelizando cada vez más, van confiando cada vez más en este servicio y ya no va vinculado a una marca. Ellos normalmente, muchas veces, los conductores, nosotros lo vemos todos los días, muchas veces nos vienen inicialmente por un modelo, están interesados en un modelo, un vehículo en concreto, y cuando termina su contrato no se atan nada a esa marca, quieren probar otros modelos, otras alternativas, otras tecnologías y no se atan a la marca y tienen la posibilidad de poder cambiar y yo creo que se animan porque van viendo que han estado muy protegidos, que no han tenido ningún problema en su proceso de disfrutar de esa duración, ¿no? Han estado muy protegidos en cuanto a los riesgos que podía conllevar el hacer esa prueba de ese nuevo modelo y dicen, oye, pues ahora, hoy en día mis necesidades han cambiado y se atreven a cambiar y a probar nuevos modelos. Correcto, correcto.
fíjate que además es el particular, ¿no? Es ese cliente que anticipabas antes más contento, casi un 7,8 de media. O sea, se nota que efectivamente el renting no solo es de empresas. Y fíjate en el detalle, y lo has definido muy bien, Javi, con el tema del sentirse protegido, como dentro de los servicios más valorados por los clientes usuarios de renting, ojo, que es el seguro, que es la entrega y que es el cambio de neumáticos, justo los puntos de más estrés en la vida de un conductor. El renting se los quita encima, ¿no? Por eso la gente probablemente percibe esta tranquilidad. Exactamente, es que los conductores ven en esto pues una solución pues 360, como diríamos, pues no solamente se trata de tener un coche nuevo, sino de no preocuparte y simplemente pues como diríamos de disfrutar un poco de él. Y eso nos conecta con la idea de comodidad como principal razón para elegir el renting. No es el precio, sino el concepto de paz mental. Yo sé que con esto tengo cubierto mis necesidades y simplemente lo que tengo que hacer es disfrutar del vehículo, que es para lo que tendría que estar. Carpe diem, ¿no? Que nos decían antes nuestros antepasados, muy antepasados en este caso. Lo decíamos antes, ¿no? La cuestión de la satisfacción y la renovación, ¿no? También analizando un poquito, buceando en los datos del informe, eh, había un dato que me sorprendía que era que casi el 70%, ojo, casi el 70% de los clientes de renting querría alargar el contrato 4 años más, ¿no? Frente a ese concepto perdón, 4 años más allá de los 4 años, disculpa, que frente a ese concepto de suscripción, ¿no? Ese aporte de valor de cambiar de coche cada 6 meses, cada 3 meses, cada 12 meses, ojo, que luego la vida es, ostras, pues si estoy a gusto con el vehículo, llevo ya 4 años, ¿por qué no alargarlo 12 meses más, por ejemplo? ¿No? Eso me pareció bastante relevante. A ver, es que eso te muestra pues cómo está digamos, el mercado y el mundo, digamos, de renting y demuestra madurez, porque ya no se ve como una fórmula única, se va viendo que tiene diferentes vertientes, que uno puede extender un poquito más el contrato o alternar con otras opciones un poquito más cortas en cuanto a duración o diferentes en cuanto a condiciones. Y digamos que tú puedes adaptar tu coche, y en este caso tu contrato, a ti y no tanto como pasaba antes, que tú eres el que te adaptaba a él. Y claro, en un contexto actual, donde hay un grado de incertidumbre alto, pues las semanas pasadas hablamos de zonas de bajas emisiones o otro tipo de cambios que puede haber, ya no solamente en el conductor, como nosotros, en nuestras vidas como conductores, sino en nuestro entorno, esto cada vez va teniendo un peso más grande. Y pues vemos cómo esto relativamente se puede ver como que el renting se está erigiendo como un salvavidas para todo este tipo de condiciones que se nos van presentando. Totalmente, efectivamente, ¿no? Si mañana nos cambia la etiqueta medioambiental, ya hablamos también de ello en el primer Vale. episodio justo de Ruta Propia, excepto que con un coche en propiedad te quedas vendido, ¿no? Buscando ese doble juego de palabras. Y con el renting es cierto que a los X meses, X años, cambias y sigues circulando sin problema, ¿no? Por eso, además, ese 97% de los particulares que encuestaba en esta encuesta de la AER lo usan no como cualquier medio principal de movilidad, sino como su medio principal de movilidad, ¿no? Probablemente es un medio de ir a diario al trabajo y a la escapada algún fin de semana. Exacto. Y un poco para terminar un poco con este retrato que estábamos haciendo, me parece clave ver el perfil que se acerca a este tipo de soluciones que más o menos se concentran en un perfil de profesionales de unos 36, 65 años. Ya vemos que no solamente es un segmento muy grande, al final te das cuenta que es casi todo tipo de conductores, De ¿no? conductor, eso es. Que sí que es verdad que se concentran más en ciudades un poquito más grandes, pues porque han tenido más penetración y es algo más lógico. Y al final, digamos, ver que esto tiene un impacto tan transversal en la sociedad de que ya no solamente están concentrados inicialmente en el punto de vista de las empresas, sino que se va ampliando ya a autónomos, se va ampliando también a particulares y a todos los perfiles de segmentos de la sociedad, pues nos hace ver que es que la gente necesita moverse, que no quiere perder tiempo en gestiones, que valora cada vez más la innovación y aunque queda todavía algunos que todavía prefieren, ¿no? O defienden todavía el de, no, claro, es que al final el coche no es tuyo. Pues oye, hay gente que se ha lanzado a estas opciones y está encantado y al final lo que quiere es disfrutar de su vehículo. Totalmente. Y me gustaría también, Javi, comentar que me sorprendió el dato
de la cantidad de clientes que valoren y que se lanzan al renting de segunda mano. Importante, ya no un renting, pues quizás de 3, 4, 5 años, ¿no? de un vehículo nuevo, sino que van a opciones quizás de mayor flexibilidad, suelen ser contratos algo más pequeños, 12, 6, 24 meses, pero en este caso van a renting de ocasión, ¿no? De un vehículo de segunda mano, de buena segunda mano, no de cualquier segunda mano, ¿no? Que me sorprendió también que más de la mitad de clientes de los encuestados habían optado por opciones de flexibilidad. No sé cómo está la cuota, cómo va la comparativa, ¿no? de renting nuevo con renting de segunda mano ahora mismo. Pues como hablábamos un poquito con la extensión de los contratos, esto no deja de ser más de un indicador de maduración de lo que viene a ser estos servicios de renting. Recordemos que un renting, como conocemos, de segunda mano o de ocasión, no deja de ser un vehículo que ya ha sido puesto en renting una vez, o sea, alguien ha disfrutado de él durante 3, 4 años y vuelve a ponerse a disposición del mercado de renting, pero para ser, pues en este caso, alquilado durante un periodo de plazo más corto. Al final, la persona que accede a ese vehículo puede acceder a un vehículo por menos tiempo, que se puede ajustar más a una necesidad puntual de 6, 12, 24 meses, pero está disfrutando de un vehículo que, como ya sabemos, todo su periodo de vida ha sido disfrutado bajo unas condiciones de uso controladas, es decir, que sabes que no va a tener muchísimo kilometraje y que siempre está protegido con un seguro a todos riesgos, que ha llevado los mantenimientos al día. Y yo creo que es algo que es muy positivo de cara a que cada vez nos da más flexibilidad y es un punto de vista que lo tenemos que tener grabado y que es algo que nos da facilidades como conductores. Cierto, cierto. Y tengo que sacar el vehículo eléctrico. Sabes que también estamos muy concienciados con esa cuestión, ¿no? El estudio dice que efectivamente todavía queda mucha resistencia en cliente particular, autónomo sobre todo. El dato exacto es que un 7,5 particular, 8,5 autónomos, estamos menos del 10% de cliente persona, vamos a decirlo así, optan por un renting de eléctrico. Sin embargo, en empresas vamos ya por ese 13% de renting de vehículo eléctrico. No sé cómo lo ves, no se fía el cliente particular todavía, que podemos ver ahí. Pues yo creo que en el vehículo eléctrico ya sabemos que hay muchas incertidumbres o muchas preguntas que ya de por sí engloban al concepto de disfrutar de un tipo de este vehículo. Pero yo creo que es ahí donde, por ejemplo, la autonomía, los puntos de carga, las dudas sobre las baterías, eso pesa mucho en el concepto de propiedad y yo creo que ahí el renting es perfecto porque te ayuda a no correr con esos riesgos de la compra y puedes probar un eléctrico sin comprometerte esos 8 o 10 años que no sabemos qué pasará con ese vehículo y qué desgaste ha tenido y si no te encaja en tu vida, pues al final del contrato tú cambias de vehículo y o sigues abrazando esa tecnología o te puedes cambiar a otra. Correcto, total, justo lo interesante, ¿no? Probablemente el renting no solo te protege incertidumbre normativa, como hablábamos antes con las zonas de bajas emisiones, sino también de la tecnológica, ¿no? Quiero un coche eléctrico, no quiero casarme con él. Bueno, es una opción. Yo estoy seguro que aunque efectivamente es bajito ese porcentaje de particulares autónomos, irá subiendo. Es lógico también que la empresa lidere el crecimiento, ¿no? y la penetración del vehículo eléctrico en general y en renting en particular, vendrá. El particular y el autónomo vendrán por detrás. El renting puede ser esa vía, ¿no? Más natural a ese coche eléctrico Sí. a muchos conductores, ¿no? Te permite experimentar sin qué pasa dentro de 3 años. En definitiva, renting parece, ¿no? Según esta 10ª encuesta de la Asociación Española de Renting de Vehículos, que ya no es un experimento, que es una apuesta segura para muchos conductores y que encima la satisfacción, la recomendación y la renovación de estos conductores está ahí puesta encima de la mesa. Aquí tenemos los datos de la encuesta que nos lo confirma. Te voy a ir cambiando de tema, Javi. ¿Qué pasa si ahora empezamos a mirar esos coches chinos, ¿no? La gran cantidad de marcas chinas que están invadiendo nuestras carreteras, que llegan además con unos precios de derribo en la mayor parte de los casos. Si te parece, cerramos este Radar en Ruta y vamos a nuestra sección de cruce de caminos, porque estoy seguro que como oyente lo has visto, ¿no? Has visto que muchos coches chinos llegan a España con precios muy agresivos. Los titulares de la prensa probablemente dicen coche eléctrico chino por 20.000 euros. Marcas que hace unos años ni conocíamos, anuncian ahora modelos eléctricos de combustión por cifras muy por debajo. Por situar un poquito, en un reciente artículo que publicó online la revista de Cochesnet o el portal de Cochesnet, nos citaba, ¿no? O saca entre los más baratos un MG3 de MG
17.000 euros. El Ivan X3 Pro, 17.000 también euros. Invicta D2S, perdón, 17.000. Es decir, fíjate que aquí parece que está ese suelo, ¿no? De por cuánto puedo irme a un vehículo híbrido o eléctrico en este caso. Con cifras así, te lanzo la pregunta. Si estos coches salen tan baratos en venta directa, ¿por qué narices no vemos cuotas tan interesantes en renting de este tipo de vehículos? Pues es una pregunta que nos hacen mucho y relativamente es algo que uno se puede plantear porque es un poco de contraste de lo que uno puede ver. Uno aspira a que, por ejemplo, te comentabas precios muy atractivos y que realmente generan un contraste. Pues cuando ves la cuota en renting dices, bueno, aquí hay algo que está fallando. Pues hablabas de un MG3, pues esos 17.000 euros, ¿no? O estábamos viendo otros vehículos que por 18.000 tenías un muy buen coche, por lo menos llamativo inicialmente. Y eso despierta un interés a cualquiera. Pero en renting lo que importa no es el precio de compra, sino lo que va a valer dentro de 3, 4, 5 años. Y ahí los modelos chinos no tienen un mercado muy sólido establecido todavía. Es decir, no sabemos cuánto va a valer en 3, 4 años, como hemos comentado. Y las empresas de renting no pueden asumir muchos riesgos. Es decir, ellos van a intentar siempre salvaguardarse en ese punto y si dentro de un par de años nadie quiere comprarlos o creen que puede ser su valor pues, desconocido, y tienen las dudas de cuánto va a valer ese vehículo dentro de un par de años, pues esos valores residuales, ¿no? Serán bajos o inciertos y eso dispara la cuota mensual para compensar. Por eso, incluso si el coche nuevo es barato, hoy en renting siguen siendo poco atractivos comparados con marcas con un historial de reventa mucho más amplio. Vale, entendido. O sea que nos va a tocar esperar probablemente, ¿no? Esos 3, 4 años que esos vehículos nuevos se vendan ahora, ¿no? En modalidad igual más de contado, financiado, no sé, es algún tipo de leasing, ¿no? O algún tipo de compras flexibles. Y efectivamente, bueno, pues si ese valor residual eh, es algo más alto de lo que se espera, las cuotas empezarán a bajar probablemente, ¿no? Que ese coche nuevo cueste menos. ¿Nos queda otra que para atacar este mercado de vehículos chinos? Pues, es decir, ¿cómo podríamos acercarnos a uno de esos vehículos? ¿Te refieres? Eso es correcto. Efectivamente, ya vemos que bueno, el precio de compra es súper interesante, cuota de renting todavía no, llegará, pero todavía hasta que haya ese ciclo de madurez, ¿no? y de reventa de los nuevos ahora parece que no. Pues aquí yo creo que es el conductor quien tiene que hacer un poco acto de introspección y pensar, oye, si yo estoy enamorado de ese vehículo, a mí me ha encantado ese modelo chino de esta nueva marca que nos ha llegado y me ha conquistado, pues ahí realmente se puede plantear que, oye, realmente, pues seguramente sea más interesante la compra. Oye, cómpratelo si tú estás enamorado de ese vehículo, sabiendo que tienes ahí el riesgo de incertidumbre de que no sabes cómo va a evolucionar esa marca que acaba de aterrizar en nuestro mercado, no sabemos el historial de averías o cuánto valdrá en un futuro, el día de mañana deseas cambiar de vehículo, no sabes a cuánto lo podrás vender, digamos, porque ahí también entra en valor una cosa, que tú puedes ser que hayas disfrutado de tu vehículo nuevo, en este caso la marca china, y tú estés enamorado de tu vehículo y sepas que es muy buen producto, pero también a la hora de revender ese vehículo tienes que pensar que el comprador es quien va a poner el valor, o sea, cómo de fiable o a ojos de él cuánto vale ese vehículo. Entonces, ahí, si tú estás enamorado de esa marca china y tú quieres probarlo, yo creo que sería buena idea comprártelo. ¿Qué es lo que yo invitaría también? Pues, oye, sobre todo porque normalmente es muy raro pagar los vehículos al contado, yo miraría, seguramente vayas a acceder a un proceso de financiación donde hay un pago por cuotas de por medio. Oye, si esa cuota que vas a pagar por pagar ese vehículo, si además le añades la entrada que seguramente les has tenido que dar, se te va a quedar una cuota más o menos que vas a ver cuánto está saliendo esa compra de ese vehículo al mes. Yo haría la prueba de ver con esa cuota qué vehículo podrías acceder de renting. Y ahí yo creo que sorprende a muchas personas que puedes alcanzar a disfrutar de un vehículo que normalmente tú hubieras desechado porque solamente habías visto la vía de compra para acceder a un nuevo vehículo. Y te das cuenta de que vehículos que relativamente tú veías fuera de tu alcance están a tu alcance y encima en condiciones controladas, con seguro a todo incluido, y es la gran sorpresa que muchos, sobre todo particulares, se llevan. Claro, sobre todo me ha gustado mucho que no había caído si efectivamente, ¿no? la financiera, la empresa de renting que alquila ese vehículo no asume ese riesgo por no tener claro a por cuánto lo va a poder
vender o cuánto va a valer ese coche dentro de 3, 4 o 5 años, lo estás asumiendo tú. Es decir, ¿no? Si efectivamente recurres a esa compra, no es que el riesgo deje de ir si se esfume, sino que efectivamente el riesgo está y eres tú quien decide asumirlo en este caso. Exactamente. Siendo un poco brutos, si ellos que se dedican a estos tienen sus dudas, por lo menos hasta el momento, quiere decir que algo de incertidumbre hay. Y tú, al comprar ese vehículo, tienes que saber que vas a correr con ella. Es decir, ese riesgo lo vas a asumir tú y tú tienes que saber si eso lo quieres asumir o no. Correcto, con lo cual, de momento, la recomendación parece clara, ¿no? Si tenemos cualquier cliente con un planteamiento de un vehículo chino, mejor quizás en compra que en renting, asumiendo, teniendo muy claro esta parte de riesgo. Y a partir de ahí, efectivamente, como bien decías, si quieres renting o al menos te lo planteas, mira qué cuotas te va a quedar, compara con marcas que tengan ya un histórico de valores residuales fuertes en España, que igual te sorprendes y efectivamente por esa misma cuota vas a tener mejor vehículo. Con lo cual, bueno, nos quedamos con ese consejo. Ya sabes entonces, por muy baratos que sean en catálogo, el renting todavía no es el momento. Y hasta aquí, Javi, el episodio de hoy, ruta propia. De nuevo a mí se me ha esfumado como se esfuma ese riesgo de venta de esos vehículos que hablábamos. Hemos visto cómo el renting en España, una vez más, con otro estudio se consolida. Satisfacción, fidelidad, extensión, renovación y recomendación, súper importante. Y cómo se perfila, además, como esa solución quizás más flexible para retos que tenemos por delante de las zonas de bajas emisiones. Hemos resuelto, además, la duda de los coches chinos. Ostras, yo creo que hemos hecho mucho, ¿no, Javi? Creo que hemos avanzado mucho en poquito tiempo. Sí. La verdad es que hemos hablado de un montón de temas que están candentes y yo estoy seguro que el tema de los vehículos chinos lo vamos a volver a comentar. Va a ser recurrente, ¿no? Mucho vehículo eléctrico y mucho vehículo chino. Vamos a ver los próximos capítulos. Exactamente. Totalmente. Lo dejamos aquí. Recuerda que en idoneo.com puedes comparar, sea chino o no sea chino, y contratar tu renting de forma sencilla. Compara cuota, contrata de manera sencilla, segura y con esa confianza de elegir siempre lo que Javi nos decía antes, lo que mejor se adapta a ti y a tu contexto actual, a tu situación actual. Mil gracias, Javi, como siempre, por acompañarnos en este viaje. Nos escuchamos o nos debatimos en el próximo capítulo de Ruta Propia. Exactamente. Mil gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Y tanto que estamos además recibiendo comentarios que no esperábamos de ninguna parte. Así que, ostras, nos vemos ya en el estrellato. Seguimos adelante. Vamos a por otro episodio. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.